Buen día a todos. El día de hoy vamos a ver las reglas generales del SAT para el formado del CFDI en su versión 3.3. Me presento, mi nombre es Eduardo Morales, soy consultor de SAT Business One. Esta webinar es parte de la serie de webinars que se ha estado impartiendo pues a lo largo de este mes. El día de hoy vamos a ver algunos términos como el uso, el agrupador, algunas reglas básicas para el formado del PDF, así como el proceso para el manejo de anticipos. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es el uso. Debemos registrar la clave que corresponda al uso que se le dará al CFDI o que el receptor le dará como uso a este comprobante fiscal. La clave que se registre en este documento deberá corresponder al catálogo de uso de CFDI. En el caso de que se desconozca el uso, se puede dejar el código P01, que es por definir, y el hecho de que nos equivoquemos o de que a final de cuentas el uso sea diferente al indicado en el CFDI, no tiene que ser motivo de cancelación, ni tampoco afecta la declaración de impuestos, ni ningún acreditamiento del mismo. En el caso del método de pago, debemos registrar el método de pago dependiendo de si se paga en una sola exhibición o si el pago es en parcialidades. Las claves de pago las podemos ubicar también en el catálogo método de pago publicado por el SAT. Por ejemplo, se utiliza pago en una sola exhibición o el PUE cuando es venta al mostrador o pago contra entrega. Esto quiere decir que al momento de realizar la transacción o de recibir el beneficio, nosotros hacemos el pago como tal. Si, por ejemplo, es pagos a mensualidades, al momento de realizar la transacción, pues bueno, se emite el CFDI para la factura y aparte se emite un complemento de pago, un complemento para la recepción del pago por la primera mensualidad. Posteriormente, pues se estará emitiendo un comprobante de emisión de pago por cada una de las mensualidades hasta que la deuda quede saldada. Método de pago es diferente a la forma de pago. El método corresponde a los tiempos del pago y la forma hace referencia al cómo estamos nosotros o cómo está nuestro cliente liquidando la transacción. Por ejemplo, efectivo, vales de despensa, transferencia electrónica, pues estos se deben registrar dentro del comprobante. Estos se encuentran en el catálogo emitido por el SAT, formas de pago. En el caso de que sea más de una forma de pago, por ejemplo, una factura de 1,000 pesos, 500 es un pago en efectivo, 300 en vales de despensa y 200 en transferencia, pues se deberá indicar aquel que lleve el mayor porcentaje dentro del comprobante. Si, por ejemplo, también es una venta a pago a 30 días, pues el pago se queda como no identificado. ¿Vale? La clave de unidad lo estaremos registrando para identificar una unidad de medida estandarizada de acuerdo al catálogo clave unidad y es aplicable para cada concepto expresado dentro del comprobante. Es decir, si yo incluyo 1 litro de pintura, una brocha, 1 kilo de cal, por ejemplo, pues tengo que indicar en cada uno de los conceptos su clave de unidad. KGM para kilo, LTR para litro, etcétera, etcétera. La clave del producto o servicio hace más referencia como tal al bien que estamos facturando o registrando nuestro CFDI. Debemos registrar la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como los productos y servicios y debemos identificarlos dentro del catálogo clave PRODSERV, clave productos y servicios, publicado en el portal del SAT. Para cada uno de los conceptos que nosotros tengamos, pues bueno, ya llevamos que tenemos que indicar la clave de la unidad, así como la clave del producto o servicio. Ahora, ¿cómo debemos nosotros identificarlo dentro del catálogo? Pues el SAT está poniendo a disposición del contribuyente dentro de su portal
un buscador de claves de productos y servicios, así como el catálogo, o también nosotros podemos irlo definiendo de acuerdo a las reglas del SAT. Por ejemplo, el SAT está subdividiendo cada uno de estos códigos en 4 rubros. El primero es la división, el grupo, la clase o el producto. Para efectos fiscales es obligatorio únicamente hasta el tercer grupo. El cuarto se puede dejar como 00, ya que hace referencia a rubros mucho más específicos. Por ejemplo, en este tenemos aquí unas donas glaseadas. El primer par sería el 50, que corresponde a los alimentos. Posteriormente pasamos al 1 y el 8, que corresponde a panadería dentro del grupo. Por siguiente sigue el 1 y el 9, que es la clase, que esta hace referencia pues a pan, galletas y pastelitos dulces. Ahora, como dentro del catálogo no está tipificado las donas o las donas glaseadas en concreto, pues se deja el 0, 0. Ahora, ¿qué sucede si manejamos algún producto que no está tipificado en el catálogo del SAT? Pues lo que se tiene que colocar es el 010101, que hace referencia a no existe en el catálogo. Estos serían como casos muy específicos. Ahora, ¿qué sucede con los descuentos negativos? Los descuentos negativos, así como ningún número de esta naturaleza, está permitido dentro de la versión 3.3 para el CFDI. ¿A qué se refiere? Pues descuentos negativos, impuestos negativos, importes negativos, ya no están permitidos. Esto pues basado en el anexo 20, en su versión 3.3, que es la vigente. Los descuentos globales tampoco están permitidos, salvo un par de excepciones que vamos a ver más adelante, pero en la versión 3.3 del CFDI se deben incluir dentro del concepto, es decir, por cada concepto que aplica algún descuento, tenemos que colocar su respectivo importe. Por ejemplo, aquí tenemos un importe de 860 para la primera línea con un descuento de 118.80. Esto lo debemos repetir para cada uno de los conceptos que apliquen. ¿Cuáles son los escenarios en los que sí está permitido el descuento? Pues bueno, un CFDI de egresos relacionado a un CFDI de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se devengue o genere el derecho de un descuento global en un futuro, el contribuyente podrá, para efectos de control, emitir un documento interno, el cual documente contablemente para aplicarse una vez que se genere el ingreso en el futuro. Un caso muy particular como alguna nota de crédito, ¿no? Y, por ejemplo, el otro caso muy similar, que es el CFDI de egreso emitido sin relacionar a un CFDI de ingreso. Estos son los únicos escenarios permitidos para el descuento global. ¿Vale? Vamos a pasar un poquito al armado del PDF. Como podremos notar en la operación, pues cada uno de nosotros manejamos un formato distinto de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros forzosamente necesitamos que lleve el logo, que lleve leyenda de agencia. Por ejemplo, he visto que se utiliza la orden de venta. Entonces, ¿cuál es la información necesaria para el armado del PDF? O sea, que tiene que ser obligatoria. Tiene que llevar el folio fiscal, el número de serie del certificado, lugar y fecha y hora de emisión, entonces, pues, bueno, los que ya habían medida, que es sería separar forzosamente la leyenda de un CFDI. También debemos incluir ya sea el código de barras o el código bidimensional, ya sea
dependiendo de cómo le estemos trabajando. El manejo de decimales es un poquito más estricto en esta versión para CFDI 3.3. Podremos utilizar los decimales dependiendo de la norma ISO 4217 en el caso de la moneda, en el cual nos indica que debemos utilizar la cantidad de decimales que indique cada una de ellas. Los casos más comunes es el dólar americano y el peso mexicano, que tienen que llevar forzosamente 2 decimales con una variación del 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas cantidades expresadas en moneda nacional, por ejemplo, ya sea el importe, el precio, el importe del descuento, el total, tienen que ir a 12 decimales. En el caso de las cantidades, podemos utilizar de 0 a 6 decimales dependiendo de la operación de la necesidad de nuestra operación. Por ejemplo, si yo me dedico a vender martillos, pues no puedo vender 0.5 martillos, entonces utilizo solo uno. Pero, por ejemplo, si yo vendo también pinturas, pues puedo vender 0.450 litros de pintura. Hay casos con más decimales, por ejemplo, en el caso de que yo venda algunos productos químicos, algunos reactivos, que pues bueno, mi operación me permite o me exige manejar determinada cantidad de decimales. Es importante recordarles que dentro de SAP Business One, si yo, por ejemplo, venía trabajando el peso a 4 decimales, ya no lo puedo disminuir a 2, sino que tengo que hacer un recálculo de los importes para el armado del CFDI. En el caso de las retenciones, la cantidad de decimales dependerá del tipo de factor utilizado. Por ejemplo, si es tasa, debe incluir la misma cantidad de decimales que la moneda. En el caso del peso mexicano, por ejemplo, vamos hasta 2. En el caso de que sea cuota, podemos utilizar hasta 6 decimales, por ejemplo, como el ISR. Este campo es opcional o, dependiendo de la operación, pues debemos registrar el número predial dentro del nodo que lleva el mismo nombre, el cual debemos incluir el número de la cuenta predial del inmueble para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria. Este puede conformarse de 1 hasta 150 dígitos y hay un caso muy específico. Dentro de mi PDF yo puedo poner, por ejemplo, el 1595 60 11 002. Pero ¿qué pasa? Dentro del PDF vamos a incluir tal cual está. En el XML, en caso de que mi número de predial contenga letras, estas las debo de sustituir por ceros. Supongamos que yo en mi XML, que mi número de predial corresponde al 1595 6A, yo lo tengo que colocar tal cual en el PDF, pero en el XML lo debo poner con el 1595 60. Esto es más para efectos de control en los XML. En el caso de pedimentos, debemos registrar el número del pedimento correspondiente a la importación del bien, el cual se integra pues por 5 factores principales o no, vamos a llamarlos pequeños nodos. El primero, que es en los últimos 2 dígitos del año de validación. Debemos de dejar 2 espacios y a continuación colocamos los 2 dígitos de la aduana. Volvemos a dejar 2 espacios y colocamos los 4 números de la patente, los 4 dígitos de la patente. Dejamos 2 espacios, colocamos un dígito que corresponde al año en curso, por ejemplo el 2018, y por último dejamos los 6 dígitos de la numeración progresiva por la aduana. ¿Vale? En el caso de los combos y los kits, en este debemos expresar las partes o componentes que integran como tal a mi concepto expresado dentro de mi CFDI. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un conjunto de herramientas, pues bueno, el conjunto de herramientas lleva una clave de producto 27113201. La clave de unidad es KT, que corresponde a kit. Pero yo también debo expresar a sus integradores.
los martillos de impacto, el destornillador y las pinzas, las cuales deben llevar su clave de producto o servicio, así como su clave de unidad desglosada. El tema de los anticipos se volvió un tanto peculiar, por lo que emitiendo anticipos solo en los siguientes escenarios: cuando no se conoce o no se ha determinado el bien que se va a adquirir o el precio del mismo, es decir, no sabemos alguno de los dos factores, o cuando no se conoce o no se ha determinado ni el bien ni el precio. O sea, no hemos dicho ni qué vamos a, ni qué es lo que se va a facturar, ni cuánto es el importe de esta factura. ¿Sale? Entonces hay dos procesos que podemos utilizar para manejar el tema de los anticipos. El primero es una facturación aplicando anticipo con un CFDI de ingreso, o lo que viene a ser lo mismo, una nota de crédito. El contribuyente, son 3 pasos. El primero, el contribuyente al momento de recibir un anticipo debe emitir un CFDI por el valor del anticipo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más gráfico. Como segundo paso, el contribuyente al momento de concretar la operación y recibir el pago de la contraprestación debe emitir un CFDI del tipo ingreso. Y por último, cuando lleguemos al paso 3, debemos hacer una emisión de un CFDI por el total de la operación. El contribuyente debe emitir un comprobante de tipo egreso por el valor del anticipo aplicado. Esto más que nada para compensar los documentos. Por ejemplo, tengo en el primer paso, vamos a emitir un CFDI por el valor del anticipo. En este caso yo tengo un total de 6,960 ya con IVA. Y si nos fijamos en el concepto, es anticipo del bien o servicio, la clave de unidad. Para esto es el ACT. Posteriormente, bueno, ya se hace el CFDI por el total de la operación. En este caso, pues bueno, es el calzado deportivo con un valor de 10,000 pesos. Y hacemos la relación al CFDI por anticipo. Por último, vamos a aplicar una nota de crédito para compensar el anticipo inicial. Esta nota de crédito pues tiene que estar relacionada con el CFDI que abarca el total de la operación, no directamente al del anticipo. ¿Vale? El otro escenario es cuando se facturan anticipos aplicando o que aplican únicamente para el remanente de la operación. El primer paso es que se va a emitir un comprobante fiscal por el valor del anticipo, tal como lo vimos en el primer paso, pero en el segundo únicamente se va a emitir un CFDI por el monto del remanente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo aquí vamos a emitir un CFDI por 6,000 pesos que corresponden al anticipo. Ya llegado al momento de la contraprestación, pues vamos a emitir un CFDI por un valor de 10,000 pesos. Es decir, hay un remanente de 4,000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a relacionar primero que nada el CFDI contra el CFDI del anticipo, y el anticipo que ya nos habían dado, pues lo vamos a incluir dentro de un descuento. Entonces, el remanente o la factura va a ser únicamente por los 4,000 pesos restantes. Estos son los dos escenarios que vamos a estar trabajando para anticipos. Por último, pues bueno, vamos a ver lo que es una nota de cargo. Hay o hay empresas que utilizan nota de cargo y nota de crédito como un mismo concepto, o la nota de cargo como un concepto y la nota de crédito como otro. Como tal, el anexo 20 indica que la nota de cargo es un comprobante de tipo egreso. Estos amparan devoluciones, descuentos, bonificaciones para efectos de deducibilidad, y también pueden utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingreso en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación de anticipos. Es el caso que vimos en el primer ejemplo, en el cual en el tercer punto nosotros aplicamos un CFDI de tipo egreso o una nota de crédito o nota de cargo para contrarrestar el efecto del anticipo.
pues bueno, esto sería todo por parte de esta webinar de guía de llenado para el formato del CFDI. Cualquier duda adicional, no duden en contactarnos a través del centro de soporte o a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias,